Y es que hoy en el Congreso del Estado ya se aprobó la autorización de empréstito al gobierno del Estado por más de 1.500 millones de pesos. Ya se aprobó hace unos momentos con 25 votos a favor y 6 en contra. Para platicar de este tema, tengo en la línea telefónica y me da muchísimo gusto saludar al diputado y presidente de la Comisión de Hacienda y Finanzas del Congreso del Estado, Ezequiel Braulio Escalante. Diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes. Gracias por tomar la comunicación este día. Pedro, siempre un placer saludarte a ti y al amplio auditorio que sigue tu programa. Bien, diputado, pues bueno, todos seguimos de cerca esta sesión en la que, bueno, los diputados, en el caso del PRI, del PRD, estuvieron en contra. Hay quienes dicen que se van a endeudar más al Estado porque ese es un crédito que se va a pagar en 20 años. Usted como presidente de esta comisión que analizó, que se revisó bien esta propuesta, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, desde luego que cuando uno escucha el tema del endeudamiento, pues obviamente se prenden las alarmas y la mayoría de la gente piensa que pues el endeudamiento siempre es algo negativo. La realidad es que siempre el tema crediticio es una herramienta financiera que permite potencializar que el Estado pueda seguir en una vía de desarrollo, de mayor desarrollo y en mejores términos. El Estado ha tenido un manejo financiero ejemplar a nivel nacional, incluso la Secretaría de Hacienda tiene en semáforo verde el tema del techo de endeudamiento de Tabasco, y por ello nosotros consideramos que es viable que se autorizara este empréstito, que va a venir a fortalecer sobre todo al tema que se está combatiendo ahora no solo en Tabasco, sino en todo el mundo, el tema de la pandemia, que tanto requiere que se siga fortaleciendo este sector de salud. Y bueno, nosotros consideramos que hay la suficiencia económica para poder cubrir. Bien, hoy el dirigente del PRD dice que con esto sale a reducir que Tabasco no tiene finanzas sanas. Al respecto de esto, ¿qué dice usted, diputado? Tabasco no tiene finanzas sanas, ¿se va a perjudicar a las demás administraciones con este crédito que van a tener que pagar en 20 años? Bueno, yo no lo veo así, ¿no? Somos respetuosos de las diferentes posiciones que hay de las otras corrientes políticas. Ujú. La realidad es que el Estado fue recibido con un poco más de 6.500 millones de deuda pública, esto producto de la administración anterior, en específico del PRD, y en tan solo 3 años se pagaron alrededor de 600 millones de pesos. Sí. Se le bajó a esa deuda pública, esto a pesar de las condiciones que en estos 3 años hemos estado prácticamente dos en pandemia, con la paralización económica que ya todos conocemos, pero a pesar de eso, pues hay un buen manejo de la deuda y un buen manejo de las finanzas que permitió que el gobierno del Estado en estos 3 años pagara 600 millones de pesos, y en esa lógica, pues obviamente se fincó la posibilidad el Ejecutivo de pedir este dinero que hoy se está otorgando y que sin duda alguna va a venir a beneficiar y fortalecer, como decía, pues sectores importantes como hoy son el sector salud y Ujú. la seguridad pública. Muy bien, con esto, si se llegan a utilizar estos recursos, diputado, ¿a cuánto ascendería la deuda pública que tiene Tabasco? Básicamente se volvería a sumar los 600 millones que ya se pidieron, o que ya, perdón, que ya se pagaron, Ujú. y pues básicamente quedamos otra vez con la deuda pública que se recibió de parte del gobierno saliente de la administración del PRD. Esto no quiere decir, Pedro, que la deuda pública no vaya a pagarse o a seguirse pagando como se ha venido haciendo. Ujú. Lo que se está manejando, pues obviamente es un techo de endeudamiento similar para no poder sobrepasar lo que ya se debía. Muy bien, entonces se asegura entonces, diputado, que no se van, Tabasco va a tener pues finanzas para poder cubrir esta deuda. Totalmente, Pedro. Ahí sí la ciudadanía tiene que tener la confianza. Ujú. La realidad, Pedro, es que el tema del endeudamiento siempre pasa porque se pide dinero y nunca se ve en qué se invierte. Generalmente, pues obviamente se lo roban, obviamente se lo llevan, y en Tabasco está pasando algo totalmente diferente. Llevamos alrededor de 3 o 4 sexenios donde no había obra pública en Tabasco. En Tabasco hoy podemos ver obra, inversión, hoy podemos ver desarrollo sin necesidad de recurrir a un empréstito. Incluso muchos dijeron cuando inició
la presente administración que si cuándo se iban a pedir los 2.000, los 3.000, los 4.000 millones de pesos que se necesitan para cubrir el hueco financiero que se heredó. Ahí atinadamente el Ejecutivo no lo hizo, vino retrasando y vino trabajando. Hoy vemos inversión en distribuidores viales, vemos fortalecido el sector salud, vemos fortalecida la inversión en el Estado, y bueno, hasta ahora se tiene que recurrir a este empréstito que es hasta por 1.500 millones de pesos para pues salir adelante con el tema de la pandemia. Exactamente. Ahora, diputado, aparte del gobierno del Estado, los municipios, ¿cómo andan? Porque sabemos que también municipios pidieron empréstito. ¿Cómo andan con ellos y cuál es la deuda que van a dejar los alcaldes salientes a las próximas administraciones? En la confianza que se nos dio de presidir la Comisión de Hacienda y Finanzas, y es de reconocer el trabajo de mis compañeras y compañeros quienes integramos la misma, se hizo siempre un análisis muy sesudo de las peticiones que se hicieron, y hay confianza de que de los 5 o 6 empréstitos que durante la gestión se otorgaron, solamente quedarán 2 por pagar, porque los demás la condicionante fue de que se liquidaran en el mismo ejercicio en el que se pidieron, es decir, dentro de los 2 o 3 años que tenían los propios ayuntamientos para poderlos liquidar. ¿Y lo hicieron? El caso específico, por ejemplo, de Balancán, que pidió un crédito de alrededor de 25 o 28 millones de pesos, ese tiene que ser liquidado, o tiene para ser liquidado hasta el día 5 de octubre de este año, cuando termine el ejercicio de esta administración que lo solicitó. Perfecto. ¿Qué otros municipios están en esta parte, diputado? Si no mal recuerdo, el municipio de Centro también tiene esa dinámica, sobre todo porque fueron cuestiones de que se tenían que hacer algunos paripasos. Además, el municipio de Centro, he de decirte, es el que mejor techo de endeudamiento tiene de los 17, y pues por eso accedimos a la inversión que se dio. Perfecto, muy bien. Pues, diputado, ¿algo más que desea agregar a esta entrevista? Pedro, agradecerte siempre el espacio, el interés, y que el pueblo de Tabasco tenga la confianza que se está trabajando con una amplia responsabilidad, y sobre todo que seguramente van a seguir viendo la inversión, no solo de este empréstito, sino el interés de parte del Ejecutivo de seguir haciendo que Tabasco sea punta de desarrollo a pesar de la pandemia. Y bueno, aprovechando ese tema también, pedirles a todos que sigamos cuidándonos, que sigamos hermanados y solidarios, cuidándonos y siguiendo las recomendaciones de los expertos para que podamos acabar pues con esta dolorosa pandemia que ha costado mucho. Exactamente. Diputado, ya por último, porque aquí me surgió esta pregunta, el diputado Gerald Washington mencionaba que era mejor pedir un adelanto de las participaciones federales en vez de un empréstito. Desde su análisis, ¿esto era correcto hacerlo? O sea, ¿era mejor pedir un adelanto de las participaciones, o con el empréstito se cubre todo esto, lo que requiere el gobierno del Estado? Bueno, recordemos que el gobierno federal no solo está atendiendo el tema de Tabasco, tiene a su cargo pues obviamente las demás entidades federativas, y comprometer el tema de las participaciones pues sería únicamente abrir un hueco para tapar otro, ¿no? Al final de cuentas esas participaciones harían falta al final de la administración. Desde luego la oposición, respetable su posición, pero lo que buscan es que pues el gobierno se equivoque, que el gobierno le falte al pueblo para poder ellos ir ganando los espacios en esa mezquindad que siempre manejan, ¿no? Su interés siempre es que le vaya mal a quien está gobernando, para que en base a ello puedan recuperar espacios que la ciudadanía ya les ha dicho que no. Así pasó en la elección pasada, y bueno, nosotros vamos a seguir trabajando de manera responsable para los tabasqueños. Muy bien, gracias, diputado, un abrazo. Pedro, un abrazo para ti. Gracias, el diputado Ezequiel Braulio Escalante, diputado de Morena y presidente de la Comisión de Hacienda y Finanzas del Congreso de Tabasco. Voy a la pausa, continuamos con más información esta tarde.